Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Bueno, pues gracias a Dios por este buen tiempo que tuvimos ahorita, ¿verdad? Donde pudimos exaltar al Señor, donde pudimos decirle lo que Él es para nosotros. Así que, pues, vayamos a nuestra Biblia, ahí en el capítulo 13 de Nehemías. Por favor. El libro de Nehemías está en el Antiguo Testamento, después de Esdras. Pero el asunto es saber dónde está, después de qué está Esdras, ¿no? Después de Crónicas, Esdras, Nehemías, y luego sigue Esther. Bien. Vamos a ir leyendo. No voy a hablar básicamente de todo el capítulo, pero no lo vamos a leer en todas las partes completo, sino vamos a ir comentando los textos. Y solo para que lo tenga ahí, que está haciendo eco, pero como que quiere viciar. Entonces, pues, el título de esta enseñanza, antes de orar, es Nehemías, un corazón resuelto, un corazón decidido, un corazón determinado. Y yo le ruego, por favor, que ore por mí. ¿Está bien? Y oremos por nosotros para que realmente podamos aprender y recibir lo que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Señor, te doy muchas gracias por permitirnos tener este tiempo tan especial que tuvimos hoy, donde desde que llegamos, Señor, en la mañana, desde que aprendíamos, Señor, en la clase dominical, hasta el tiempo de alabanza y adoración que ofrecimos con nuestras fuerzas, con nuestro corazón, nuestra mente. Gracias porque sin duda, Señor, adorarte y exaltarte a ti trae un beneficio que no alcanzamos a dimensionar, Señor. Es un deleite, es un gozo, es un refrigerio al corazón, al alma, es un ánimo, renueva nuestras fuerzas. Muchas gracias. Yo te ruego, Señor, que me ayudes. Ayúdame a exponer tu palabra con claridad, Señor, con amor, con gracia, con sabiduría, Señor, con firmeza. Y a cada uno de los que estamos aquí, danos entendimiento, Señor, para recibirla. Pon en nosotros, ayúdanos a tener oídos dóciles, un corazón abierto a tu palabra, a tu enseñanza, y que podamos poner toda nuestra atención, Señor, a lo que dice. Necesitamos sin duda tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Amén. Muy bien. Nehemías, los tres libros vecinos, como Esdras, luego tienes Nehemías y Esther, están perfectamente relacionados. Básicamente son el último registro histórico antes del gran silencio de 400 y un poco más de años, antes de que Cristo regresara o viniera, se encarnara. Hay un periodo de 400 y un poquito más de años de silencio, donde no hubo profeta, donde no hubo reyes. Los hubo, pero eran reyes corruptos que ni siquiera figuraron en la escritura. No está el registro, no hay. Por eso se le llama el periodo de silencio o intertestamentario. Y justamente
Esdras, Nehemías y Esther son básicamente los últimos registros, sobre todo Nehemías, histórico del pueblo de Israel, antes de ese periodo de silencio y luego cuando ya llega Juan el Bautista. ¿Sí? Voy a hacer lo más comprimido que pueda la historia. Pero el contexto de Nehemías está perfectamente ligado a esto. ¿Qué ha sucedido aquí en este libro o en este tiempo de la historia? Estamos hablando de 597 años antes de Cristo, que fue el exilio del pueblo de Israel de la región sur de Judá y Benjamín, que se le conocía como Judá, ¿sí? Donde estaba Jerusalén y el templo. 2 tribus ahí, 10 tribus al norte. Las tribus al norte, 700 y algo más de años antes, habían sido exiliados por los persas, por los asirios, perdón. ¿Sí? Pero ellos son otra historia, porque ellos sí se mezclaron y se dispersaron. Ellos no se mantuvieron firmes. Y quedaron estas 2 tribus. Casi 200 años después, Dios, antes de eso, por medio de los profetas, les estuvo advirtiendo: vuélvanse a mí, vuélvanse a mi palabra. No olviden los pactos que hice con David, que hice con Abraham, que hice con los profetas. No lo olviden, las advertencias. Finalmente el pueblo no atendió y Dios les advierte por Jeremías, Isaías y otros profetas: va a venir Babilonia y va a arrasar con ustedes y se los va a llevar, pero aún en ese cuidado, en ese tiempo tendré cuidado de ustedes, les dice Dios, y estarán solamente algún tiempo y después de 70 años regresarán a Jerusalén. Jerusalén, en el 597 viene Nabucodonosor, se lleva a los oficiales, a los principales y a la gran mayoría de la ciudad. Quedan unos pocos, un remanente ahí. 10 años después viene y hace pedazos los muros y el templo, y quedó en ruinas toda la ciudad. Y ahí andan unos vagando, pero todos básicamente son exiliados, los principales, un rey que estaba vigente, Jeremías Jeremías como profeta se lo llevan él y otros principales a Egipto, y se hace todo este asunto, ¿no? Y ahora tienes al pueblo de Israel en Babilonia, exiliado como esclavo, ¿sí? Eso usted lo puede ver en su casa en Jeremías 29. Bueno, Dios les promete que les haría volver de esa cautividad, y eso tuvo cumplimiento inicialmente con Zorobabel. Zorobabel era un principal, un oficial que llegó a ser gobernador de Jerusalén por decreto de Ciro. Ya no estaba Nabucodonosor, estaba muerto, luego quedó, después de otro rey y otro, llega Ciro. Y no llega él, realmente Ciro conquista Babilonia, porque eran asirios, era persa, y este rey persa que conquista Babilonia, ahora pues se queda con el pueblo esclavo, que eran los israelitas, ¿sí? Y Ciro emite un decreto en el año 538 y le da orden y les permite a estos judíos exiliados regresar a empezar a reconstruir el templo. Ahí en el primer regreso viene Zorobabel y es nombrado gobernador. Zorobabel tiene un dato muy interesante, porque él es linaje de David, y en la genealogía de Jesús está Zorobabel como el primer o la primicia del regreso al pueblo. Bueno, él regresa a reconstruir en ese primer regreso con financiamiento persa. O sea, no solamente, llevaban bastante recurso. Entonces, este rey Ciro no era ni siquiera parte del pueblo de Dios. Dios mueve a este hombre, Dios lo había prometido, y hay unos registros por ahí en las escrituras hablando sobre Ciro,
Pero bueno, cuando regresan, no olvidemos, viene Zorobabel en principio a reconstruir el templo con algunos otros dirigentes del pueblo, del pueblo de Israel, y estos son los primeros en regresar y empezar a reconstruir ese templo. Luego hay mucha oposición porque hay gente que se levantan, la bandita de los Tobías, unos árabes, y ahorita vamos a mencionar algunos de ellos. Pero bueno, ellos se levantan luego, después de algún tiempo, por temor, porque bajan la guardia, se pausa ese trabajo, se medio termina a medias, mal hecho, no completamente como estaba anteriormente, pero bueno, luego entra Esdras. Esdras viene y continúa ahora, pero no objetivamente a construir el templo o a reconstruirlo, sino a volverlos a la palabra de Dios, a la ley de Dios, y a purificar sus corazones, su conducta, cómo estaban. Él los lleva a eso, y ahí se ven unos avivamientos, si le podemos llamar así, muy fuertes, donde Dios los confrontó, ellos lloraban porque se les abría la Biblia, se les abría la palabra de Dios, la Torá, y por horas estaban de pie atentos escuchando la palabra. Para esto muchos de ellos ya habían perdido el idioma hebreo, ¿sí? Ya estaban hablando arameo. Y pues ellos perdían el idioma, ya necesitamos que alguien nos interprete, y estaban algunos dirigentes como Esdras, Nehemías y otros líderes que les interpretaban la palabra, y porque muchos de sus hijos ya no hablaban el idioma, se estaba perdiendo. Entonces, bien, Esdras trae esta renovación al pueblo conforme a la palabra de Dios, a la ley, y ahora bajo el gobierno de Nehemías, ahora Nehemías es enviado en otra incursión después. Su misión, la misión de Nehemías, ahorita voy a decir quién era él, es reconstruir los muros. Los muros no estaban reconstruidos. Y otra vez, reiniciar reformas en el corazón de ellos. Reformas en su adoración a Dios y en todo lo que tenía que ver con el pueblo, ¿no? Entonces, todo esto es cumplimiento de lo que Dios se había prometido. Ciertamente les advirtió que vendría juicio, pero también les dijo, pero no los dejaré. Les voy a dar mi palabra, consuelo, guía de nuevo, pero necesitan mantenerse bajo mi palabra, cercanos a Dios. Entonces, Dios prometió entonces desde Abraham que bendeciría a las naciones y que prepararía un pueblo para él. Él diseñó ese modelo único, Dios, para que el pueblo recibiera las instrucciones. Esas instrucciones serían para ellos enseñanza, serían guía, serían protección, serían promesa, serían su fundamento, y les aseguraría el favor de Dios para que pudieran ser luz a las naciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Qué frío tengo, ¿eh? Dios siempre recordó que su palabra fue, escuchen bien, y ha sido y siempre será la máxima autoridad para sus hijos, para su pueblo. Escuche bien lo que digo, para su pueblo. ¿Estamos aquí? El tema de ahorita que dio Pedro fue el Señor de todo. Jesús es el Señor, ¿no? Bueno, la idea de Dios es la misma desde el Antiguo Testamento. Dios siempre le recordó al pueblo cuando lo disciplinó, cuando vino juicio sobre él, cuando siempre mostró su amor hacia él, nunca cambió esto. La autoridad para sus hijos, para su pueblo, era su palabra, ¿sí? Ahora, ¿quién fue Nehemías? Nehemías significa en hebreo Yahweh, que es el nombre propio de Dios, el nombre personal de Dios, que significa Jehová consuela, o llama al corazón, o quita la carga y culpa, o extiende compasión. Todo eso significa el nombre de Nehemías. Es decir, eso es lo que Dios estaba enviando hacia su pueblo: consolación, quitar carga, culpa, extender compasión, consuelo, confortar. Nehemías, escuche, era un hombre común,
que confiaba en un Dios único. ¿Estamos aquí? Así como usted y yo. Se encontraba, escuche bien, él seguro y próspero como copero del rey. Él era copero del rey, era una persona muy importante para el reino, ¿sí o no? Imagínate, ¿no? Entonces, el rey persa era en ese entonces Artajerjes. Entonces, Nehemías ciertamente políticamente tenía poco poder, pero tenía mucha influencia, porque era copero del rey. Entonces, y obviamente el rey, ¿en quién es el quien confiaba? Pues en el copero. Entonces, además de eso, Esdras era un hombre de Dios y le preocupaba el destino de Jerusalén. Usted lo puede ver en Nehemías 1, el corazón de él. Siendo él entonces el copero de Artajerjes, en su oración, él distingue su piedad, porque él pide informes a unos hermanos judíos que habían venido o regresado en ese regreso de con Esdras. Le traen noticias y él les pregunta, oigan, ¿cómo va la obra? ¿Cómo van los muros? ¿Cómo están los hermanos? Es un desastre la ciudad. Es un desastre. Están en mucha afrenta, en mucho dolor, en mucha necesidad, no tienen comida, todo es un desastre. Pero ¿y el trabajo de Esdras? Pues otra vez andan igual los hermanos. Entonces le pesan el corazón y vean lo que distingue a Nehemías. Su oración, su dependencia de Dios. Él no fue y dijo, a ver cómo le hago para que el rey Él fue y conmovió su corazón delante de Dios, intercedió por su pueblo y fue y mostró su actitud delante del rey. Escuchen, del rey Artajerjes. El asunto es que él tenía lujos y tenía comodidades por ser copero del rey. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a él no le importó nada. Él se mostró triste delante del rey y eso era sentencia de muerte. Mostrarte triste ante el rey era sentencia de muerte, hermanos. Tú no podías hacer eso, porque tú es lo que estabas diciendo, estabas indignando al rey, a la posición que tenías, a tu servicio. El asunto entonces es que el rey, pues, miraba con gracia a Nehemías, era confiable para él. Y bueno, ahí en el capítulo 1 tú ves su trato, ¿no? ¿Qué más podemos decir de Nehemías con esta introducción? El que fue un hombre emprendedor, de perseverancia, de oración. Fue un brillante proyectista, organizador y alentador. Bajo su liderazgo se construyó el muro alrededor de Jerusalén, no en 50 ni 60 años, en 52 días. Cosas que los que ya tenían varios años ahí, no habían dispuesto su corazón ni su tiempo para trabajar. 52 días como líder, ahora ya gobernador de Jerusalén, porque esa es la encomienda que le dio Artajerjes, que él gobernara. Guió a la nación a una reforma, obviamente una reforma religiosa, una reforma en el corazón, es decir, volverse al Señor, ¿sí? A su palabra, un despertar espiritual. Él se distingue, Nehemías, por mantener la calma bajo presión, por depender de Dios bajo mucha oposición. Él era ciertamente en su personalidad era sincero, pero también era muy determinado y de acciones muy concretas y extremas con su pueblo cuando pecaban. O sea, la verdad es que este brother era, como decimos, era bragado, era determinado. O sea, no andaba jugando al cristiano, pues. ¿Sí? Dije que me voy a esforzar mucho por ser amoroso este día. Su trabajo comenzó con los muros, con las puertas, con el ánimo del pueblo, haciendo trabajo en equipo, en las decisiones, en la designación de tareas, y además preparó al pueblo a estar listos para defender a espada la ciudad mientras trabajaban. Tenían el cemento aquí con la cuchara y aquí tenían la espada.
bueno, no usan cemento, pero las piedras, el muro, y tenían la espada con la otra mano. Eso dice el texto. Porque Sanbalat y Tobías y unos árabes empezaron a hacerles burla y decirles, no, se les va a caer, si se sube una zorrita ahí se va a caer el muro. Y se burlaban de ellos. Ah, sí, y decía Sanbalat y estos, Tobías, le vamos a decir al rey que estás haciendo el muro para conspirar contra él. Y mandaron mensajes a Artajerjes, como lo habían hecho anteriormente, y había tenido efecto. Nehemías dijo, hazle como quieras. Aquí vamos a estar. No, pues les vamos a caer a ustedes de noche y los vamos a matar. Va, vénganse, ya les saqué filo a las espadas. Y Nehemías no se atemorizó, no se detuvo su trabajo. Más se organizó a las familias, pónganse en los vallados, unos pegando piedra y los otros con las espadas. Y los que traen hasta de pala agarraban las espadas también. No las dejaban, hermanos. Estaban listos. De verdad, yo te digo algo. Estar trabajando y estar listo para entregar tu vida. ¿Te imaginas? Y estaban por familias. No dice, está muy chiquito el niño que no trabajé. Por familias. La necesidad, ¿no? El corazón, el deseo. ¿Qué más hizo Nehemías? A la llegada, cuando abrieron la palabra, empezaron a ver cómo andaba todo. Eliminó la usura entre su pueblo y reprendió tajantemente a ellos por no ayudar a sus hermanos en necesidad. Los llevó al arrepentimiento. Eso está en el capítulo 5. Él realmente dio un ejemplo de carácter, de templanza, digno de imitar. Y les quiero leer brevemente en el capítulo 5, en Nueva Traducción Viviente, una reseña de su carácter. Voy a ser muy breve. El verso 14 dice, durante los 12 años, dice él, que fui gobernador de Judá desde el año 20 hasta el año 32, del reinado de Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios, dice él, reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo, al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo, dice. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera, dice Nehemías. Haz de cuenta los de aquí de Púrpura, ¿no? También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras, así como los políticos de hoy. Además exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. O sea, a ver, los que vienen en esta comitiva a chambear, hermanos. Nada de que yo no, dijo mi mamá que siempre no. No. Dijo, puse a mi gente a trabajar, a sus funcionarios. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, 6 ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, dice él, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador. ¿Por qué? Porque el pueblo ya tenía una carga pesada. ¿Puedes ver el carácter de él o no? ¿Puedes ver la integridad de él o no? ¿Puedes ver excusas en él para no servir al pueblo o no? ¿Las ves? Yo no las veo, hermanos. No hay excusas. No hubo excusas en Nehemías. Él enfrentó oposición constante de Sanbalat, Tobías, Gesem y otros árabes. O sea, estos amigos, cuando yo terminé de estudiar esto, yo los traigo entradísimos a estos. Eran bien molestos. O sea, si hubiese sido Nehemías, yo sí les hubiera mandado volar la cabeza. Es que le hicieron mucho daño al pueblo y anteriormente ya lo habían hecho. Pero dice, él no se atemorizó, él persistió y en 52 días terminaron el muro.
En el capítulo 8 habla de que Nehemías, Esdras, el sacerdote, escriba y los levitas enseñaron al pueblo y hubo un gran avivamiento en su corazón, en el pueblo, a causa de volverse a las palabras de Dios y la correcta adoración. Esto es bien importante, lo que sucedió. Les abrieron, les enseñaron la palabra, les recordaron y el pueblo se compungió, se dolió por su condición, por su pecado al escuchar. Dice que estuvieron más de 3 horas escuchando atentamente de pie la palabra de Dios. Así que pónganse de pie, hermano. 3 horas. No le dolía la cintura como a uno. Esto sucedió, vayan captándolo ahí. Capítulo 9, el pueblo ofrece ayuno. La respuesta, vean, se arrepiente con gran lamento, se alejan de las malas prácticas. Están ahí esas 3 horas escuchando, hacen una oración memorial adorando, así como ahorita adorábamos. Impresionante fue esto. Y deciden hacer varias promesas firmadas. Nehemías, Esdras, vengan, necesitamos, el pueblo se quiere comprometer, traigan pluma, 2-3 litros de tinta, porque vamos a pactar, vamos a prometerle al Señor. Y firmaron: andaremos en tus caminos, Señor, cumpliremos nuestra palabra, que vamos a andar buscándote, que vamos a hacer lo que acabamos de decir y recibir. Además de esto, se restableció el diezmo y las ofrendas para el servicio del templo. Recordemos que Dios ya había determinado a su pueblo cómo debía de servirse en su casa, ¿sí? Sacerdotes, levitas, porteros, todo este trabajo, o sea, se tenía que cubrir en el templo. Y no era que les llevaban monedas o dinero, hermanos. En principio era alimento, cereales, el incienso, todo, para que su casa hubiera gente al servicio en la adoración, en la enseñanza, en el ofrecimiento de los rituales, en el ofrecimiento de los inciensos, que todo eso se diezmaba, porque lo que había era agricultura, ¿sí? Acuérdense que se estaba restaurando el pueblo y la ciudad. Pero todo esto, hasta este punto, desde Esdras y Nehemías hubo varias reformas y aparentemente estos avivamientos, y digo aparentemente porque vez tras vez el pueblo regresó y volvió a vivir en la misma conducta en la que estaba. Después de un tiempo, Nehemías regresa con Artajerjes, el rey. No se sabe si fue unos meses o un par de años. Y luego regresa, y aquí es donde entra el capítulo 13, es donde vamos a hablar un poco. Él regresa, y es que parece que este mal común del pueblo es volverse hacia atrás, totalmente contrario a lo que Dios ya les había dado, totalmente contrario a lo que Dios, de donde Dios los había sacado. Escuchen, ellos venían de estar 70 años de esclavos. Ellos ver cómo fue arrasado y cómo murieron muchos familiares de ellos, cómo fue arrasado su ciudad, su templo, sus murallas a ruina por su propio pecado, por su propia rebelión a Dios. ¿Sí estamos aquí, familia? Y luego Dios les promete que iban a regresar, regresan, los restaura con su palabra, los restaura con la venida de estos hermanos, de volverse a las palabras de Dios, les empiezan a enseñar la palabra de Dios, porque dice la escritura que daban sentido al texto y les enseñaban. Y el pueblo dice: ok, ya estamos listos, ya sabemos, nos arrepentimos, nos volvemos a Dios, nos comprometemos, cada quien a su labor. Eso sucedió. Y todos los levitas, los porteros, los sacerdotes en su labor y el pueblo en su labor, sin estar cobrándoles a sus hermanos, sino todo eso volvió a restaurarse. Pero luego de un tiempo, regresa Nehemías y otra vez lo mismo. Y esto, escuchen bien, familia, para allá me voy a empezar a perfilar. Después de 2500 años aproximadamente, aún parece ser que distingue nuestro cristianismo. Después de algún tiempo que podemos tener nosotros gran adoración, arrepentimiento, recibir su palabra,
Sucede normalmente, los que ya tenemos algunos años viendo estas cuestiones, o viviéndolas, o actuando de esta manera, lo podemos reconocer, bajar abruptamente la devoción por Dios. Voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Está bien? El campamento, nuestro campamento. Mucho esfuerzo de ustedes, mucho trabajo de muchos de ustedes, preparación de bosquejos, preparación de materiales para niños, los de la alabanza, preparando los cantos por tiempo anticipado, invirtiendo tiempo, viajando, etcétera. Tenemos ese gran tiempo, recibimos su palabra, recibimos consuelo, un buen refrigerio de su palabra, pero esperando que las siguientes semanas vamos a estar adorando al Señor con la misma intensidad, pareciera que vamos para atrás. ¿Me doy a entender? Y si no, ahorita voy a citar al Señor Viernes para que dé evidencia de eso. Entonces, bueno, no solo en esto, es un ejemplo, pero sucede que no lo puedo, quizá no lo digo, pero sucede que después de todo este trabajo, llega el lunes y mi devoción por Dios se empieza a alejar, a disipar, pensando esto: yo merezco descansar. Ya mucho Señor, mucha Biblia, mucha iglesia. Les digo algo, hermanos, en ninguna parte de la Biblia, yo lo busqué, no hay una parte de la Biblia desde Noé, desde Adán, desde Noé, desde Enoc, hasta los apóstoles, donde ellos hayan servido al Señor, se hayan esforzado, hayan puesto sus vidas, y luego de todo ese esfuerzo y ese trabajo, necesito vacaciones. Miren, hermanos, no me malentienda. Yo no digo que no necesitamos descansar, no. Es bueno, es útil. Y voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, pero no es indispensable. ¿Por qué no es indispensable? Porque no está en la Biblia. Voy a ser cuidadoso con lo que quiero decir, porque ya me están viendo los vacacionistas. ¡Uf! No hay, ni de parte del Señor Jesús está esto, te serví, Señor, tú sabes lo cansado que estoy, tú sabes todo lo que di, me merezco esto. No nos merecemos nada, hermanos. Circunstancialmente, está bien si puedes hacerlo, hazlo, está bien, pero no le pongamos el título de yo merezco, es necesario, y bajar mi devoción por Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Yo necesito vacaciones, bueno, eso creo. Pero, ¿cómo le puedo decir yo eso a aquellos hombres que entregaron sus vidas? ¿Cómo se lo dices a Hebreos 11? Díganme, ¿cómo se lo dices? Cuando ellos dijeron, ya muchos azotes, Señor, ya no, déjame ir unas 2 semanas a Los Cabos, o a donde quieras. No dije Los Cabos por los que van a Los Cabos seguido. A los que sean, a donde sea. ¿Sí? Ay, hermanos. El asunto, mis hermanos, es que yo no veo, y yo hablo en primera persona, o sea, ahí está mi esposa. Servimos al Señor, nos esforzamos, y el lunes no quiero que me digan nada. ¿En serio? Yo no veo a Jesús actuando así, ni a los apóstoles, ni a los discípulos, ni a ningún rey. El rey que hizo eso, vean cómo terminó. Cuando dijo el rey, yo hoy no voy a la guerra. Mis hermanos, lo digo de verdad, o sea, hay una realidad en que bajamos nuestra devoción por Dios después de grandes momentos con Dios. Nos confiamos. Reuniones especiales también es un fenómeno continuo, ¿no? De mucho trabajo, de matrimonios, de jóvenes, lo que sea, y después bajar la guardia. Un gran tiempo de trabajo en Dios. De prueba, de presión, de disciplina, de Dios disciplinándome, pero en cuanto esto termina, ya merezco mi tiempo, mis cosas, ya todo está bien. Hermanos, esto sigue pasando 2500 años después de lo que sucedió con Nehemías y el pueblo. ¿Sí me doy a entender?
Bueno, Israel se distinguió por ser así. Y el verso 1 y 2, vamos a entrar a tema, dice, voy a tratar de hacerlo muy compacto, quizá no lo vamos a estar leyendo todo, pero doy lectura al verso 1 y 2. En aquel día se leyó el libro de Moisés oyéndolo el pueblo y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Bueno, este ejemplo se encuentra en Deuteronomio 23, del 3 al 5. ¿Y qué pasa? ¿Por qué está pasando aquí? Aquí ya empezamos mal, ¿no? Dice Nehemías. Veo que están los moabitas y los amonitas. ¿Por qué están participando aquí? Es que estos moabitas y amonitas les había sido prohibido entrar a la congregación, podían vivir en el pueblo, pero no entrar y participar en la asamblea, en el culto, en el templo. También esto lo encuentra en Números 20 y 22. Amón y Moab, ¿quiénes eran? De manera muy rápida. Estos eran dos pueblos, resultado de dos relaciones incestuosas. ¿Sabes de quién eran hijos los descendientes de Amón y Moab? ¿De quién eran hijos ellos? Pues nada más y nada menos que de las hijas de Lot, porque su papá estaba embriagado y ellos se acercaron a él de noche y las dos concibieron, una a Moab y otra a Amón, y por todo ellas venían de la escuela de Sodoma y Gomorra, de la universidad, de ahí se habían graduado ellas, y todas sus prácticas se ven reflejadas en sus hijos, en esos dos pueblos. ¿Lo alcanzas a ver? Bueno, esas y las razones que Dios tenía, dijo, no van a entrar, porque ellos contrataron por el rey Balac, rey de Moab, contrató a Balaam y le quiso pagar para que maldijera al pueblo de Israel, lo cual Dios no lo permitió. Entonces las consecuencias aquí están siglos después. ¿Lo alcanzas a ver? Bueno, en primer lugar, este aspecto era Dios recordándoles a ellos quiénes eran ellos, a quiénes pertenecían, y además la orden puntual de Dios de no mezclarse con otros pueblos precisamente por la conducta y las prácticas de ellos, de sus dioses, de sus falsos dioses. ¿Y qué es lo que está señalando también aquí el Señor? Es una adoración diluida, una obediencia parcial. ¿Sabes qué es eso delante de Dios? Una adoración no es adoración, una adoración diluida no es adoración. Una obediencia parcial no es obediencia, es corrupción. Y Dios está señalando eso y Nehemías lo está viendo y dice, ¿qué están haciendo? Si Dios fue bien claro que por esto Dios nos mandó al exilio. Dios permitió que viniera el juicio y nos arrasara Babilonia y Asiria. Pero otra vez el pueblo tiene a todos ahí, conviviendo con lo que amaban. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos aprender de esto en estos dos versículos? Que la obediencia, escúcheme bien, la obediencia antecede toda ofrenda, todo servicio o ministerio. La obediencia a su palabra debe ser el cimiento de toda adoración, en cualquier modalidad. Dios hasta hoy, entonces, trata igualmente con nosotros. El principio es que su palabra no puede ser ignorada o ajustada a circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? No puede ser ajustada a gustos o intereses, como lo que estaba pasando aquí, intereses personales. Amón y Moab eran enemigos de Dios. Pero es que quizá le dijeron a Nehemías, oye, pero ellos se ocupan, o estos son muy buenos. No, dice Nehemías, la palabra dice que no. Me son útiles, Nehemías dice no. ¿Qué parte de no entienden? ¿Qué parte de N, O? Es que yo veo que dice on. O sea, dale pues, para adelante. No, es no.
Olvidaron que esto también los llevó al exilio y eso los llevó a la esclavitud, a la ira y juicio de Dios. Pero ya empezamos a ver este retroceso que parece ser que también nos sucede a nosotros. Como ellos, ¿no? Quizá pensar pues Dios ya me restauró, ya cumplió su promesa, me trajo después de 70 años, con financiamiento, se restauró el templo, los muros, no vamos tan mal, hicimos un pacto con Dios, firmamos, pues no va tan mal, pásenle moabitas y amonitas. Y sucede a veces con nosotros, como lo que comentaba el ejemplo del campamento, ¿no? Nos servimos de Dios, nos sirvió el Señor, nos dio de su palabra, nos perdonó, nos saca del pozo de las situaciones, nos aleja la calamidad y de nuevo, ¿qué pasa? ¿Será entonces que quizá, así como ellos, pretendemos hacer alianzas con el pecado? Si es así, bueno, hoy es el día, podemos cortar con eso, ¿verdad, hermanos? Podemos arrepentirnos y tener toda la confianza, porque Él lo dice en su palabra, que vamos a alcanzar y hallar gracia, que vamos a hallar misericordia y una ayuda oportuna, ¿verdad? ¿Sí dice eso la Biblia? ¿Por qué tiene la cara triste, pues? Cuando nosotros estaba pequeñito Santiago y de repente hacía algo, estaba chiquito, tenía como 15 días de nacido. Tenía como 2, 3 años y de repente nos molestábamos en algo y nos quedábamos así como molestos, Rita y yo, con él. Y decía, mamá, a Rita o a mí, ¿por qué ponen la carita así? ¿Por qué así? Decían. Así tenía la carita usted ahorita. Bueno, miren, si yo tengo alguna alianza con el pecado o estoy permitiendo ciertas cosas, mis hermanos, Dios nos está llamando al arrepentimiento. ¿Por qué comento esto, hermanos? Porque si mi corazón me lleva a pensar, mi mente me lleva a pensar que cuando yo sirvo al Señor y obtengo sus beneficios, su perdón, su limpieza y toda esta ayuda que siempre la hay de parte de Él, y yo bajo mi devoción a Dios y mi comunión con Dios porque ya serví mucho. Si yo hago eso, hermanos, estoy en un riesgo. Estoy en un riesgo, mis hermanos. Dios no quiere destruirnos cuando nos disciplina, cuando nos hace ver nuestro pecado, nuestra indiferencia. Pero Él quiere acabar con el pecado que abrazamos a veces. ¿Sí estamos aquí? Así como lo hizo con ellos. Bueno, verso del 4 al 9, voy a dar lectura del 4 al 9, dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, este también era tremendísimo, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, fíjense, era el responsable de una habitación donde se recibían los diezmos y los recursos para alimentar y sostener el templo. Dice, había emparentado con Tobías. Tobías. ¿Sabes quién era este? Este tenía años oponiéndose al pueblo de Israel. Cuando yo vio la ciudad bien, asentada y firme, hizo una alianza. Compró ese lugar y esa posición a Eliasib, un líder corrupto, un sacerdote corrupto. ¿Lo alcanzas a ver? Emparentó con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas y el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe el mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara entre los atrios de la casa de Dios. Fíjense bien. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Tú ves dudando a Nehemías, hermana? ¿Tú ves que andaba jugando a la iglesia el brother este? ¿Ya que no?
No, hay determinaciones. Dios no acepta la corrupción, hermanos. Eliasib sí lo aceptó. El pueblo lo aceptó. Dios no, Dios es santo, ¿verdad? Y Él quiere tu corazón y el mío limpios. Dios no aceptó, escuchen, ni aceptará nada ni nadie que ocupe un lugar distinto a lo que Dios diseñó. Dios no mira bien a hombres corruptos que pretenden distorsionar el orden de Dios. Pero alguien podría decir, no pasa nada, es la cultura. Es que en algunos años más eso no va a ser tan pecaminoso. Es que aquí en la iglesia son muy legalistas, son muy exagerados. Otros lo hacen. Y podremos decir, es que eso a mí me funciona, eso me es útil, eso es práctico. Allá en aquel lugar, en aquella iglesia, se permite esto, se permite lo otro, me conviene. Pues eso es pragmatismo, ¿verdad? Entonces, es una corriente filosófica. Dice que considera la verdad desde el punto de vista de la utilidad social o propia o personal. Me funciona, me encaja, ok, adelante. Está totalmente en contra de la verdad. Mis hermanos, Nehemías le está diciendo al pueblo y reprendiendo a todos los que está ahí, a Eliasib, y tomando acciones, porque para la santidad, para la limpieza, no hay atajos, hermanos. Escuchen, Dios no acepta sobornos, Dios no acepta servicio a cambio de integridad. ¿Cómo la ven? Dios no acepta servicio a cambio de integridad. Dios no acepta adoración a cambio de santidad. Dios es santo y debemos temer profundamente ofenderle. Eso es lo que estaba pasando aquí. Yo me tengo que preguntar, si veo, si practico, si amo cosas en lo oculto, pero cuando sirvo al Señor, es con todo el corazón, hermano. Hay una declaración famosa, muy mal usada. Dios conoce mi corazón, hermano. Tú miras por fuera el chuki que soy, pero no, Dios mira mi corazón. Él entiende mi corazón. Te voy a dar un ejemplo con la Biblia. Segunda de Samuel 6 dice que David iba en una gran procesión y llevaban el arca del pacto. Iban hombres ahí cargando el arca. Y dice la Biblia que los animales que iban jalando este carro, tropezaron y el arca se iba a caer. Y Usa, este brother, era de los más serviciales en la iglesia. Puso su mano para que no se cayera el arca. Y como Dios vio su corazón, le dijo, no pasa nada. ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Mande? ¿Vio la intención de su corazón? Ok, la vio, obviamente. ¿Qué hizo Dios? Murió. Este hombre murió. Porque Dios había dicho, nadie puede tocarla. Solamente hombres santos. Solo hombres que Dios había preparado. Pregunta, ¿sería la intención de Usa destruir el arca? ¿Destruir el arca? No, él quería que el arca no le pasara nada. ¿Qué juzgó Dios entonces? Su proceder, hermanos. Aunque su corazón no fue malo. La Biblia no dice eso. Su corazón, no. Por eso tenemos que tener cuidado con ese rollo de Dios conoce mi corazón, hermano. Oye, pero estamos viviendo así, pero el Señor conoce mi corazón. ¿Tú no lo conoces? No necesitamos conocer el corazón. Si mi vida está reflejando una cosa contraria, no necesito conocer tu corazón. Dios no juzgó la intención de David y los que llevaban el arca. Él juzgó la acción, aunque hubo buenas intenciones y aunque olvidaron cómo se debía llevar el arca y transportar y quiénes eran los indicados. Dios está más interesado por tu corazón, sí, pero Él mira ambos, la intención y mi acción. Mi actuar. Mi acción, Jesús lo dijo así, mi acción materializa mi intención. Si estamos aquí, andamos filosofando un poco, pero
Mi acción materializa mi intención. Jesús lo dijo más claro. Mateo 15:19. Del corazón salen las acciones. ¿De dónde salen? Los hurtos, los robos. ¿De dónde salen? ¿De dónde? Entonces, debería de ser una calamidad, un terror decirle, Señor, tú conoces mi corazón. Por eso, ¿verdad? Entonces, cuidemos de usar este argumento. Debería de avergonzarnos usar este argumento si pecamos y decimos, es que Dios conoce mi corazón. No era mi intención, hermano. Cito al pastor Raúl, patrañas, ¿no? El viernes recordábamos en la enseñanza de César, cuando Isaías es llamado y tiene un encuentro con Dios, vamos a decirlo de esta manera, Dios descubre su corazón, Dios descubre quién era Isaías y él se siente descubierto. ¿Y qué dice Isaías? ¿Qué dice? Ay de mí que soy muerto. No sé si lo alcanzamos a ver, hermanos. Bueno, eso deberíamos de decir, ¿no? Ante Él. Verso, y por último, en esta parte, del 4 al 9, vemos acciones determinadas de Nehemías. No le dijo a Tobías y a Eliasib, oye, te voy a mandar un mensaje, una carta para que saquen el lugar que están ocupando para las ofrendas, para lo que Dios dijo, para que amablemente lo saques. ¿Qué hizo? Con todo y chivas, ¿no? Del griego, cosas. Y agarró todo y vámonos, saquen esto y limpien eso. Así a la cara. Es que sí desespera, ¿no? Reformas financieras del verso 10 al 14 dice, vean lo que empezó a ver Nehemías, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad, se fueron a chambear. Entonces reprendí a los oficiales y les dije, no les dice que les habló amablemente, los reprendí, les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano y del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos, ¿por qué? Por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Y otra vez lo ves orando aquí, ¿no? A Nehemías. ¿Qué está viendo aquí? Bueno, que Eliasib había hecho negocio con Tobías, y ese lugar destinado, los utensilios, todo lo que ocupaban ahora estaba al servicio de Tobías. Mis hermanos, la adoración, por consecuencia, y el servicio del templo se había abandonado. ¿Estás aquí? La adoración y el servicio del templo se había abandonado. Por trabajo, por ocupaciones, obviamente se abandonó en dos sentidos. Ya no había servicio en el templo porque no tenían que comer los levitas y los sacerdotes y los porteros y todos los que ministraban ahí. Ya no hay servicio en el templo. No necesito aportar entonces mis ofrendas para Dios, porque ya no hay reunión, ya no hay adoración. No hay reunión, no hay adoración. ¿Por qué voy a llevar qué voy a llevar si no hay nadie? Un viernes cualquiera aquí, ¿no? Tristemente, vergonzosamente. Nuestras ofrendas económicas, escuchen, son un ejemplo fiel de cómo adoro a Dios. Y hermanos, amados, hermanitos, este es un llamado de ánimo a quienes son servidores y ovejas de esta casa, de este rebaño. Si somos de esta casa, si comemos aquí su palabra, si a mis hijos se les alimenta con buena palabra e instrucción aquí, si nos servimos de lo que Dios nos prepara a nosotros cada día, cada semana en este lugar, si somos pastoreados aquí,
¿quiénes deben velar por la salud económica y las necesidades de esto? Firmen pues, pásenle a firmar. Los que estamos sirviendo al Señor, y me dirijo puntualmente a los que estamos sirviendo al Señor, debemos ser los primeros en nuestra fidelidad a Dios. Porque todo esto también se sostiene, escuchen bien lo que voy a decir, se sostiene con los recursos económicos que Dios te provee mediante el trabajo. ¿Sí? Así que, mis hermanos, que el Señor nos hable al corazón a cada quien. ¿Sí? Le puse una sonrisita ahí para apaciguar. Verso 15 al 22, leo rápidamente, dice, en aquellos días, sigue la lista, vi en Judá algunos que pisaban en lagares, estaban trabajando en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Fíjense, el problema no era que trabajaran y que vendieran y compraran. No, el problema es que estaban haciendo lo contrario. Dios les había dicho, guarden el sábado. Necesitan un tiempo especial para adorarme, para estar atentos, no para trabajar, no para comprar ni vender, para adorarme. Esa era la instrucción al pueblo. ¿Sí estamos aquí? Nosotros tenemos nuestro día, todos los días son para el Señor, ¿verdad? Somos de Él, pero tenemos un día donde venimos a reunirnos. El problema no era trabajar y hacerlo, sino que su ocupación era continua y estaban profanando, yendo en contra de lo que Dios les había dicho. También había en la ciudad tirios. Estos hombres de Tiro traían buena mercadería porque eran de la costa, traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo. En día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los, no si era muy decidido este brother. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacen, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así sus padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre nuestra ciudad? ¿Y ustedes añaden ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse en las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron afuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y los amonesté y les dije, ¿por qué se quedan aquí delante del muro? Si los veo otra vez les voy a echar mano. ¿Sabe qué significa eso? Les va a ir mal. O sea, sí, es que les va a ir mal. Voy a echar mano, voy a usar la fuerza. Y les iba a ir muy mal. Ahorita vamos a ver, todavía, ahí está bien buena onda Nehemías, todavía. ¿Es en serio? Una vez más vemos que el pueblo que había lamentado, que había llorado por su pecado, que se había arrepentido, que habían pactado y firmado que andarían en sus caminos, ahora le están provocando a ira. ¿Lo alcanzas a ver, hermano? Porque siempre, escuchen bien, será más sencillo dejarnos seducir por todo lo que alrededor de nosotros nos está demandando lo que le corresponde a Dios. Todas las ofertas, las que quieras, siempre te van a estar demandando a ti y a mí lo que les corresponde a Dios. Mi devoción, mi amor, mi tiempo. ¿Estamos aquí, hermanos? Mientras mi mente no entienda y arraigue la convicción que Dios es mi Señor, mi dueño, que mi vida depende de Él, que mi familia debe girar en torno a Él, que mi trabajo Él lo provee, que mis fuerzas vienen de Él, que mis habilidades, que mis recursos, que los dones que ha puesto, lo que sea que tenga, es para ofrecerlo a Él. ¿Verdad? Oye, tan triste, ¿no? ¿O no? Ya me estoy entristeciendo yo también. Bueno, mis hermanos, si nuestro corazón se diluye,
vamos a buscar cualquier oportunidad o excusa para colocar en segundo lugar a Dios. Nos pasa, hermanos. ¿Ejemplos? ¿Ponemos un ejemplo de la iglesia local? ¿Se ocupa ayuda el sábado? No puedo. Pero sí puedes trabajar hasta tarde. O sea, sin que necesites hacerlo, pues. Tú decidiste. Patrón, me pidieron ayuda el sábado en la iglesia. Quiero horas extras. Puede ser, pasa, ¿no? Allá en otros lugares. No puedo, pero sí. El domingo tenemos reunión de matrimonios, hermanos. Ya prepararon aquí todos los organizadores, todos los hermanos. Híjole, no puedo. Pero sí podemos irnos a paseos todo un día, en los días que le corresponden al Señor, y cueste lo que cueste, que para eso trabajo. Mis hermanos, otra vez, no quiero que me malentiendan. Podemos irnos, podemos ir a descansar a una playa, a donde quieras. Pero eso se hace evidente cuando es mi estilo de vida por encima del Señor. Cuando mi estilo de vida está dictado por lo que yo quiero, por lo que yo prefiero, mis hermanos, es evidente, hermanos. Te digo algo, a quien tú le tienes que dar cuentas es a Dios. Y como Él conoce tu corazón y el mío, es evidente cuando es un estilo de vida. Mis hermanos, aquí está lo que estaba pasando con el pueblo. Es bueno tener esos tiempos, pero sí es indispensable que Dios sea prioridad. Ahora, cuando eso de continuo, hermanos, respondan ustedes, cuando de continuo, claro está que Dios no es mi prioridad, ¿cómo espero entonces? ¿Cómo espero entonces abrazar lo que Dios me dé, permanecer firme en Él, cuando Él no es mi prioridad? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Por qué Dios tiene que ser plato de segunda mesa? Porque les voy a decir algo, Dios también, su ojo está sobre nosotros. Él ve el esfuerzo que ponemos para trabajar, porque sí nos gusta chambear, ¿no? Hermanos, trabajamos y tenemos que trabajar duro. El asunto es que normalmente para eso sí tenemos todo el tiempo que nos demande el trabajo. Ahí no lo veo como pérdida. El asunto es porque los valores están invertidos, hermanos. Es lo que le estaba pasando al pueblo de Nehemías. Era pérdida guardar el día para el Señor, era pérdida. No, hay que comprar y vender, hay que chambear. Sí, pero bajo el orden, ¿no? ¿O cómo la ven ustedes? Esposas, ¿ustedes quieren que siempre sus esposos estén trabajando hasta los domingos? ¿Hasta tarde? Todos consiéntanlos, hermanas. Nehemías dice, los vuelvo a ver afuera del muro, listos para vender, y voy a tomar acciones con ustedes. Del hebreo, van a volar greñas. Verso 23 al 31, vean lo que dice. 23 al 31 dice, asimismo en aquellos días, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y a la mitad de sus hijos que hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, o sea, hebreo, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos. ¿Sí dan ganas, no? Pelones estuviéramos nosotros ya, hermanos. Miren, hermanos, qué crisis vemos aquí en el pueblo. Nehemías lo vio, matrimonios mixtos, y ya lo habíamos dicho y lo hemos visto en toda la historia de Israel. Matrimonios mixtos, matrimonios diluidos. Ya el Dios de la Biblia ya no es mi Dios, tú tienes tu propio Dios, tú tienes tus propias ideas acerca de Dios, acerca de la crianza de los hijos, acerca de la disciplina, acerca de todo. Y la identidad de la nación estaba en riesgo. Ese es el resultado de un corazón no resuelto hacia Dios.
Ellos, en cuanto tuvieron oportunidad, volvieron a sus prácticas. Ellos estaban evidenciando una desobediencia, pues, flagrante, ¿no? Ya estaba afectando al pueblo, estaba afectando a las familias, mezclándose con extranjeros. Sus hijos ya no sabían hablar hebreo. De hecho, ya tenían problemas para leer y entenderlo. Lo vemos en los capítulos anteriores. ¿En qué creen que iba a terminar todo eso? Si ahorita no encontrábamos Nehemías. Debemos reconocer, hermanos, que hay prácticas o disciplinas que normalmente nos cuestan mucho trabajo y que en la menor oportunidad las dejamos. Pero ahí es donde debemos estar más atentos, hermanos. Con facilidad dejamos de lado lo que nos implica un esfuerzo que no nos gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta ir a la bicicleta solo. No me gusta. No me pregunte que usted va solo a la sierra y todo. Está bien. A mí no me gusta. Y en cuanto tengo oportunidad, no voy, porque voy solo. ¿Me explico? Y debo velar en eso, porque es el cuidado del cuerpo. Bueno, así cualquiera de ustedes, quizá a alguna hermana no le gusta planchar, y tus hermanos llegan arrugados aquí, lo que sea. Estoy poniendo ejemplos muy específicos, hermanos. En cualquier oportunidad, las cosas que no nos gustan, ¿qué hacemos con ellas? ¿Sí o no? ¿Las dejamos? Pero es necesario entonces, hermanos, que con urgencia revisemos el corazón. Si tendemos a hacer votos y compromisos circunstancialmente, pero a la primera oportunidad dejo de lado mi amor y mi convicción en Dios. Hoy hubo un excelente tiempo de adoración, gloria a Dios. El viernes no hay eso, por eso soy indiferente. Por favor, no me malentienda. Quienes no pueden venir, no pueden venir, ¿verdad? ¿Verdad que no pueden? No se puede. Es totalmente entendible, hermanos, sus trabajos, pero que realmente Dios sabe, Dios conoce su corazón y el mío, cuando no vengo porque no quiero, porque menosprecio lo que Dios pone en su mesa. Es así, hermanos. Yo no les estoy jalando el cabello ni nada, pero es así, hermanos. Si continuamos así, les puedo afirmar que no vamos a crecer, hermanos. No vamos a avanzar. No vamos a madurar, hermanos. Quienes no pueden, está bien, hermanos. Cuando no podemos, no podemos. Pero que no sea un distintivo de mi vida, pues. Me distingue que no estoy. Me distingue que no soy parte. Me distingue que no me interesa. Porque a primer momento lo hago a un lado. No menosprecias al pastor. Ahorita no está. No menosprecias a los de la alabanza, a los que predican, a los que enseñan a los niños, a los que se preparan el audio, a los del aseo. No los menosprecies a ellos. No los menospreciamos a ellos. ¿Es a quién? Es al Señor, hermanos. Vemos los múltiples esfuerzos de Nehemías por llevar a una nación a la fidelidad constante, a atender a sus deberes, a depender de Dios en todos sus asuntos. Mis hermanos, ya voy a terminar, ya al fin. El otro día estamos desayunando con Santiago y con los niños, y no sé si Santiago o Gadiel dijeron, no, es que no, hoy no quiero ir a la escuela. ¿En serio? Sí, no quiero ir a la escuela. Está bien. Nada más que tienes que entender algo, hijo, es tu deber. Mamá tiene mucho trabajo aquí. Se levanta muy temprano. Yo también. Y tengo mucho trabajo. Y tengo que ir a atender muchas cosas. Y tengo que apartar tiempo para esto y para otro. Y a veces no quiero. Muchas veces no quiero. Pero yo no me puedo mover por lo que yo quiero. De cara a Dios, como hijo de Dios, como discípulo del Señor, ¿cuál es mi deber? ¿Sí estamos aquí, hermanos? Si Dios tiene
mi corazón, Él va a tener todo de mí. Si Dios no tiene tu corazón, el mío, Él no tendrá nada. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Si Él ahorita no tiene nada de ti, completamente, no tiene nada. Eso es lo que le sucedió al pueblo, hermanos. Eso le sucedió al pueblo. Y pues sí, por un lado vemos el corazón de Nehemías decidido, determinado, y algunos, pero la gran mayoría, cuando pueda, cuando tenga los recursos, cuando todo esté más acomodado, yo le asigno importancia a esto sí, a este no, a este sí, a este no. Dios no puede ser manipulado, hermanos. ¿Sí te das cuenta? Dios no puede ser utilizado por nosotros. Bueno, lo mismo que demandaba Dios en este principio espiritual de sus hijos, Dios demanda a sus hijos desde tiempos antiguos. Un corazón para Él, un corazón determinado, un corazón resuelto. ¿Sí? ¿Qué les parece si oramos? Espero que todavía me amen. Yo sí. Y créanme, hermanos, yo les digo algo. Yo, pues sí, oro, ¿no? Al Señor y le digo, pues no quiero que... Mi esposa me conoce más, ¿no? Muchísimo más, pero ella sabe, le digo, yo no quiero que piensen que yo preparo así como una forma agresiva de hablar. De verdad que Dios lo sabe que no, hermano. Así soy con ella también. Y ella sabe que mi corazón no es dañarla, afectarla ni nada. Pero estoy trabajando en eso, me esfuerzo, hermano. Se los digo de verdad. Sí, no crean que entrené para esto, pues. De verdad, se lo digo, ore por mí. Y pues sí, yo también oro por usted, ¿sí? Bien, vamos a orar, darle gracias a Él, si quiere. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por todos tus regalos, tus gracias, tu ayuda, tu cuidado. Gracias, Señor. Tú ciertamente nos conoces a detalle, Señor. Sabes la condición de nuestro corazón. Y no es un consuelo para nosotros, debería ser una alerta, Señor. Debería de ser un llamado, Señor, a tomar decisiones, a permanecer, a perseverar, a buscar parecernos a ti, Señor. La verdad es que Nehemías tiene tantos rasgos de carácter como tú, Señor. Un amor, un celo verdadero, un deseo de honrarte. Siempre lo vemos desde el inicio orando, dependiendo de ti. Al terminar cada situación o decisión o reforma, te clamaba a ti, te buscaba a ti. Y eso es lo que queremos nosotros, Señor. No queremos imponernos cargas, no. En verdad queremos ser genuinos, Señor. Queremos ofrendarte vidas congruentes, Señor. Ayúdanos, tú nos conoces. Tú sabes todas nuestras debilidades, Señor. Y no las queremos usar de excusas para no amarte, para no vivir para ti. Sabemos que en ti encontramos perdón, consuelo, refugio, porque eso era Nehemías para el pueblo. Era consuelo, refugio, perdón, ayuda. Y la verdad es que muchas veces nos llega la ayuda que no queremos, pero nos llega la ayuda de tu parte que necesitamos, Señor. Necesitamos siempre que sea a tu manera, Señor, no a la nuestra, no como a mí me agrada, no como a mí se me acomoda, como tú sabes que yo voy a responder, Señor, como tú sabes que yo voy a tomar acciones. Tú sabes cómo tratar conmigo, Señor, y con nosotros.
Que tu buen espíritu nos sustente, Señor. Nos lleve a realmente amarte y a apartarnos del mal, a dar fruto, Señor, a crecer, Señor, en ti, pero con un corazón determinado, con un corazón listo. No con perfección, no hay ni uno, solo tú, Señor, pero sí con determinación, sí con decisión, sí con integridad, sí en santidad, Señor. Ayúdanos a anhelar, a amar la santidad. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro buen Dios y Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Gracias por su paciencia, hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, aquí el próximo viernes, quienes puedan. Y Dios les bendiga. Gracias.